Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a La Manzana Mordida, a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del Vision Pro. Y es que, bueno, hoy además me hace muchísima ilusión poder hablar de este producto con dos amigos que además lo tienen y con los que tengo muchas ganas de conocer, pues eso, sus impresiones ya tras más de una semana de uso con este nuevo dispositivo de Apple. Voy a saludar a mis compañeros de Nordic Wire, Guillem y Víctor. ¿Qué tal, amigos? Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Encantados de estar aquí, como siempre. Sí. Bueno, el placer es mío, de verdad. O sea, tenía muchísimas ganas. Esas plantas no las tenía antes. No. Eso es plástico. Es plástico seguro. Eso no lo riegues. Es atrecho, obviamente. Es como las Apple Vision que tenemos aquí, que también es atrecho. Sí, todo el mundo se ha pensado que son de verdad. Lo que pasa es que ese atrecho yo creo que es bastante más caro que este, ¿eh? ¿Sí? De todos modos. Bueno, por supuesto, yo invito, nada más empezar el vídeo, a todos a que os suscribáis al canal de Nordic Wire. Tenéis el enlace en la descripción, ya que, bueno, hacen unos vídeos fantásticos y os vais a divertir mucho a la vez que os informáis, que es lo más importante. Gracias, en fin, Fer. chicos. Quería hablar con vosotros del Vision Pro porque, bueno, lo tenéis ya desde hace más de una semana. Hicisteis un análisis fantástico en vuestro canal, pero bueno, me gustaría preguntar también un poco aquí, que me digáis cuáles están siendo vuestras primeras impresiones con él, porque mucho se ha hablado, hay análisis obviamente que hablan muy bien, pero no hay tantos que hablen a lo mejor de una forma un poquito más negativa del producto. Vuestro análisis, por ejemplo, fue bastante realista. Entonces, yo os pregunto, ya tras una semana de uso, ¿qué os está pareciendo el Vision Pro? ¿Es tan bueno como están diciendo todos los medios? A ver, bueno, es el aparato que Apple ha presentado más avanzado de la historia y cuando dicen de que es magia, sí, es magia. Pero como decíamos en nuestro vídeo, tenemos muchas dudas de si realmente va a haber casos de uso en los que te va a compensar ponerte este armatoste en la cara, que es chungo y es incómodo y te pesa y te da calor y ves los bordes, el foco, ¿cómo se llama? El túnel lo ves muy claro, ¿no? Entonces, hay pocos casos, estamos viendo después de una semana de probarlo intensamente los dos, vemos pocos casos muy claros en el sentido, sí, para esto sí que vale. Y si quieres luego te los decimos cuáles creemos que son estos casos. Eso para mí es la parte más preocupante, yo creo, porque sí que es verdad que dijimos en nuestro canal que hay cosas que nadie había mencionado tanto, como por ejemplo que el pass-through no es como ver la realidad, que es casi por la mayoría de reviews que nosotros escuchábamos, era como te pones esto y es como si no notaras que las hayas puestas porque ves tan bien como ven los ojos, y eso ni de coña es así. Pero de todo lo que... Esto yo en cierto modo lo acepto bien. De todo lo que nos preocupa más es lo que está comentando Víctor, que es el uso real al final, el caso perfecto que dices, no, es que esto lo vamos a llevar todos porque esto sí que lo necesitamos para funcionar. Entonces no hay puntos que no... Sí, está por ver todavía. Yo, Fer, si me permites, después de esta semana, y lo hemos hablado mucho Guillem y yo creo que tengo muy claro para qué sí y para qué no. Si quieres te hago la lista. Por supuesto, claro. Me gustaría conocer un poquito cuáles son los usos que, por ejemplo, en vuestro caso, imagináis que le daríais al Vision Pro. Por ejemplo, el primero que yo iba con el hype de esto. Yo pensaba que iba a trabajar cada día con esto, que me iba a poner 40 ventanas, etcétera. Esto no es para trabajar. Que un día no está para trabajar en el sentido de que es incómodo trabajar con esto. Fíjate que además es uno de los enfoques que parece que Apple ha querido más focalizar, ¿no? La productividad y demás. Pues sí, pues es incómodo. Cuando estás editando en Final Cut las cosas se mueven, cuando mueves la cabeza de una pantalla a la otra, es que es incómodo. Que un día vas a ir en avión y vas a decir, hostia, necesito una pantalla grande, vale, pues a lo mejor te compro que ese día puntual sí que lo vamos a usar. Creo que pero de normal no. Pasa lo mismo que, por ejemplo, con lo que comentábamos de ver contenidos audiovisuales. Si tú ya tienes una tele enorme en casa, no tiene mucho sentido que te pilles esto para ver una peli, porque ya la vas a ver un poquito más grande, pero ya tienes una tele y no tienes el añadido de lo que te quita esto, que es que no puedes verte una cerveza, que tu compañero no la está viendo. Que no puedes ver Twitter, exacto, etcétera, ¿no? Pues aquí es exactamente lo mismo. Trabajando es lo mismo. Seguramente editarás mejor en una pantalla bien con Final Cut, pero en el caso de que no tengas nada de todo esto, entonces puede ser una buena opción. Evidentemente, es un nómada digital que va por ahí, se pilla Airbnbs y no quiere llevarse una pantalla, entonces pues evidentemente sí. Muy tal. Pero es muy nicho, sí. Y luego, ¿no? Consumir contenidos, ¿no? De aquello, entrar en Safari, leer algo, ¿no? Leer el New York Times, ¿no? Lo que lee la audiencia de La Manzana Mordida, ¿no? El New York Times o así. Sí, Post, sí. Pues yo, perdona, pero no. O sea, comparado con
con la facilidad o con lo cómodo que es coger un iPad o coger el iPhone y ponerte el sofá, no va a compensar. Esto no va a compensar. Y esto Apple también nos lo ha vendido así, ¿no? Y luego tenemos otros, o sea, por lo tanto, estos dos, mal, no. Y ahora vamos en otros dos casos, que son, yo creo, los dos otros únicos casos. Perdón, del trabajo no hemos dicho una cosa. Sí que es verdad que entiendo que hay otras profesiones que sí que les puede sacar mucho provecho. Un ingeniero que quiere ver el motor delante suyo. Un médico, el otro día veía un tuit, ¿no? de un médico que decía que él va a operar con esto y que a sus alumnos le va a decir, esto es el páncreas, ¿no? Ping, 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 el páncreas, no toques el páncreas, ¿no? Desactivar, como si fuera desactivar una bomba, ¿no? Ahí lo veo. ¿Vale? Ahí lo vale. Y luego vamos a los dos otros casos que tenemos, que ahí sí que hay puntos que son interesantes. El de entretenimiento, consumir vídeo y los juegos. Ahí, William, ¿tú qué crees? Para mí, yo creo consumir vídeo, pero con una diferencia. Es cierto que tú puedes consumir un vídeo normal, como estás acostumbrado a ver, con unas dimensiones enormes, como sería ver una película. Es decir, la gracia de esto es que te sientas y lo ves enorme. Vale, pero no deja de ser un vídeo normal, grande. Yo creo que donde realmente hay un sector para explotar, y de hecho el otro día lo comentábamos, que seguramente hay presupuestos apartados ya para poner en este tipo de contenidos, es en generar contenidos ya preparados para aprovechar esos 180 grados con 3D, que la experiencia de consumir eso es distinto y te obliga a ponerte esto, porque otro tipo de vídeo no te obliga. En cambio, si tú quieres tener esa experiencia de ver un contenido visual totalmente inmersivo, 3 dimensiones, que se te acerquen las cosas y todo, sí o sí tienes que pasar por aquí. No puedes verlo con una tele. Eso lo cambia todo. Pagar 60 euros, a lo mejor 50 euros, para estar en la primera fila del Camp Nou. Del Camp Nou ahora no podemos, pero del Bernabéu, ¿no? Por ejemplo, en la primera fila, 60 euros y estoy en directo y lo veo allí. Y viendo a Mbappé, viendo a Mbappé. Y luego ayer estuvimos... Sí, exacto. Sí, ya sabéis que aquí Fernando es fan. Sí. No, y entonces, tú imagínate, ¿no, Fer? Porque lo primero que piensas es, sí, claro, estaré allí y es súper emocionante, pero luego piensas, un momento, pero lo estaré viendo en pantallas y me pierdo cosas que ver en la tele, ¿no? En repetición está. No, es que aquí tienes las dos cosas. Claro. Porque yo me imagino que estaré allí, pero tendré un botón virtual que diré, no, ahora ponme la repetición. O ahora ponme encima de aquí la pantalla de lo que está viendo la tele en televisión. O sea, eso lo veo clarísimo. Conciertos, desde encima del escenario, que tengo a Justin Bieber ahí delante mío cantando. Eso es brutal. Los ejemplos que hemos podido ver ya de Alicia Keys, que estás dentro del estudio, eso es de que se te caen los cojones al suelo directamente, te lo digo de verdad. Eso es brutal. Ahí lo veo clarísimo. Ahora, lo otro, no. Ni siquiera el 3D, ni siquiera la pantalla de 3D delante, a mí eso no me aporta nada. Tampoco me aportaba en el cine. Pues fíjate, es llamativo, ¿no? Porque al final Apple ahora ha salido, pues entonces un poco dependiente del trabajo que hagan otros. Es decir, productores que hagan contenido dedicado y exclusivo para las gafas. O en este caso, hablabais también de juegos. Claro, yo con el tema de los juegos tengo poco sensaciones encontradas. Yo creo que juegos en Vision Pro, para que sean realmente inmersivos, yo creo que van a requerir tarde o temprano de accesorios que lo hagan inmersivos. Porque un juego, por ejemplo, lo comentaba yo el otro día en el podcast de La Manzana Mordida, o no sé si en el vídeo que subimos de MetaQuest 3 el otro día, por ejemplo, un juego que sea de espadas. ¿Cómo manejas en un juego de este tipo? ¿Cómo te metes en el papel con el Vision Pro que se controla por gestos? Entiendo si te seguirá las manos, pero por ejemplo, si tú metes un espadazo, ¡pum!, no recibes la vibración áptica, a lo mejor en la mano, que te meta un poco más en esa situación, ¿no? Entonces, el tema de los juegos es curioso, que yo creo que va a ser dependiente seguramente de accesorios que luego te venderá aparte, pero me ha llamado la atención que para realmente a lo mejor el uso que ahora mismo la mayoría de nosotros compraríamos este producto, realmente no se está convenciendo. Fíjate que decías tú lo de trabajar y me has dejado ahí un poquito frío. Claro, es que yo creo que lo que han hecho es, como estaba diciendo antes, es generar un ecosistema en el que ahora esperemos que los terceros empiecen a cultivar sus productos. Y es que cuando la mayoría de cosas que tú puedes ver aquí son demos, que es lo que dice Víctor, se te caen los huevos al suelo porque son súper inmersivos, flipas, hay un dinosaurio que se acerca y tal, pero claro, lo ves una vez y ya está. Tú lo que quieres es
contenido que haya sido generado para aquí, ya juegos, vídeo, lo que sea, con una buena historia, con que no sea una cosa de 5 minutos de decir, ¡guau! Esta tecnología lo va a petar. Sí, pero dame algo que me haga volver luego, volvérmelas a poner para volver a jugar a esto. Yo creo que Apple ha hecho lo que hizo, por ejemplo, con el Apple Watch, ¿no? Que ha lanzado una bomba de racimo de un producto que puede hacer muchas cosas. Ellos creen que el foco debería ir por ahí, pero luego la audiencia, nosotros, los usuarios, la gente que compramos el producto, vamos a acabar escogiendo hacia dónde tirar ese producto. Igual que el Apple Watch, ahora es sobre todo algo de salud, sí, deporte, cuando no lo era así el foco que lanzó Apple al principio, Sí, sí. ¿no? Y por cierto, perdona, ya ahora que decías esto de los juegos, nosotros ahora, esto, ya te digo, nosotros volvimos de Boston el lunes, estamos en esta semana, estamos produciendo, probando, etcétera. Ahora, hoy y mañana vamos a hacer vídeos centrados en, venga, vamos a probar todas las experiencias audiovisuales de cómo es ver un vídeo, cómo es ver, que ya lo hemos hecho, pero vamos a probarlo intensamente. Y vamos a hacer un vídeo solo de cómo es ver vídeos en las Apple Vision, tanto de 3D como inmersivos, etcétera. Luego vamos a hacer lo de jugar, porque sí que es verdad que esto tiene razón, pero lo vamos a probar. Y hay cosas interesantes como que se puede conectar la PlayStation, se puede conectar Steam, etcétera. Todo esto lo vamos a probar hoy, mañana, y van a salir en nuestro canal en los próximos días, ¿no? No sé por qué os decía. Creo que sí, para hacer spam de nuestro canal, para que la gente... No, me parece fantástico. Sí. Yo por supuesto, quería conocer un poco vuestras impresiones generales, un poco ya después de haber usado el producto tanto tiempo, pero obviamente yo invito a la gente a que vaya a Nordic Wire, donde vais a hacer todas esas pruebas y comparativas, que es lo importante, ¿no? Y luego, Fer, perdona, déjame lanzar esta lanza aquí en directo, y luego esto luego lo vas a editar y pues si quieres lo puedes sacar, pero lo que tienes que hacer es venir aquí. Tienes que venir a los estudios de Nordic Wire y por hacer supuesto. un vídeo de primeras reacciones, tú probando las por supuesto. Invitadísimo estás hoy, lo sabes. Bueno, lo haremos. A venir, sí. pero el vuelo y todo eso que se lo pague. No, hombre, no, claro. No, sí, no os preocupéis, sí. Yo voy, yo me lo pago y como con vosotros y paso el día con vosotros, no hay ningún problema. Pero sí, habrá vídeo con mis primeras impresiones y mi reacción con el Vision Pro. Entonces, por ir resumiendo, Víctor, Guillem, ¿recomendaríais el Vision Pro ahora mismo a un conocido que os pregunte, Víctor, me lo puedo comprar, pero séme sincero, ¿me compro esto o, por ejemplo, si yo, por ejemplo, mi uso va a ser multimedia, ver un poco contenido, jugar y tal, me vale con un MetaQuest? A ver, yo creo, de entrada, yo no recomendaría este producto a nadie que no sea que quiere comprarlo porque le hace ilusión tener este producto, tenga muchas ganas de probarlo y, evidentemente, tenga el dinero para hacerlo. Si lo que tú quieres, si ahora tú me dices, yo quiero un casco de VR para jugar principalmente, te diría, vete por unos Quest seguro y no te gastes 3.500 euros en esto. Evidentemente, si los tienes y quieres tirarlos, adelante. Pero yo creo que no los justifica ahora mismo. Ahora, si quieres tener, más allá de esto, estás más interesado en la parte de computación espacial, que sí que es un nombre que viene siendo VR, pero hace algo que realmente hace honor a algo que los otros no hacen, que es el hecho de poder poner esas ventanas en ese espacio perfectamente traqueadas, moverte alrededor, todo esto. Si esto es algo que realmente te interesa... Es lo que iba a decir, pero eso realmente es espectacular en vídeo, pero ¿es práctico? No, es que es lo Este es el tema. Mira, la cosa es, esto nos lo vendieron como, esto va a cambiar la forma en la que tú trabajas con el Mac y vas a poder trabajar, ver vídeos, olvidaros esto. Ahora mismo no sirve para eso. Un día ocasional, tal, no sé qué, sí. Esto es unas gafas que lo que le vais a sacar partido es para ver vídeo inmersivo. Igual que puedes hacer con los Oculus Quest. ¿Qué pasa? Pero se ven mucho mejor que las Oculus Quest. Se ve, la sensación es que la calidad es un salto mucho mayor que las Oculus Quest 3. Sí. ¿Que te lo puedes permitir a nivel de precio? Compras estas. Si no, pues de momento ya puedes pasar con las Oculus 3. Pero yo, o sea, imaginaros mi caso, ¿no? Yo iba pensando, es que va a ser la polla, voy a cambiar toda la manera en la que vas con trabajo, mucho tal. hype. Sí, va a cambiar el mundo, hablé contigo días antes y estabas súper ilusionado. No, pues no es así. Ya está. Es para ver vídeos y para jugar a PlayStation. Es que no. De momento es para eso. Pero porque no hay más, porque no se han creado más cosas. Y luego también os digo una cosa. Los que vais a hacer la demo, si tenéis la suerte que vais a hacer la demo, vigilad. Porque con la demo está diseñada para que caigáis. Claro, O sea, evidentemente. Es como aquellos tíos que venden los cortadores de cebolla y los cuchillos. Es así. O sea, realmente de la demo, y sale en mi vídeo, las reacciones son de verdad. Y a la gente, el día que vengas aquí y te lo ponga, vas a flipar.
Pero luego, cuando lo analizas, Sí. cuando lo pruebas, es otra cosa, y ya está. Bueno, entonces, ahora, chicos, la gente que haya visto este vídeo y diga, ostras, me quedo con ganas de más, ¿qué van a poder ver estos días o en las próximas semanas en Nordic Wire sobre el Vision Pro? Bueno, pues como decíamos antes, vamos a hacer bastantes test con este trasto. Primero va a ser lo de consumir contenido audiovisual, o sea, más pues, películas, etcétera, contenido ya tanto convencional, digamos en 2D como en 3D, etcétera. Luego haremos otro dedicado a gaming. Todas las opciones de gaming, etcétera. Sí. El primero que veréis seguramente cuando vayáis, ya veréis el primer vídeo, que es todo el viaje de Boston, cómo fuimos a comprarlas, nuestras primeras impresiones, etcétera. Y luego tenemos un vídeo que es bastante interesante que hemos grabado hoy, que ahora ya estará colgado, que es las preguntas que nos hacía la gente, ¿no? Sí. Han dejado como 400 comentarios en el vídeo y hemos respondido a todas las preguntas, aquellas más interesantes. Y luego iremos viendo hacia dónde nos lleva, pero evidentemente, a ver, Nordic Wire no va a ser un canal de Apple Vision no, solo, para nada. también vamos a poner cosas por el medio, etcétera, o sea que no, pasa que ahora tenemos que aprovechar este hype, ¿vale? Sí, sí, me parece fantástico. Pues nada, yo, de verdad, queridos amigos de La Manzana Mordida, los que veis nuestros vídeos, yo invito a que, si queréis complementar todo lo que han dicho Guillem y Víctor en este vídeo, por supuesto les visitéis o suscribáis, que hacen contenido genial. Y chicos, que muchísimas gracias por compartir vuestras impresiones muy honestas y que se agradecen siempre aquí en La Manzana Mordida. Encantados, un abrazo. como siempre. Chao. Chao. Chao, chao. Pues nada, amigos, hasta aquí el vídeo. De verdad, si os ha gustado, un me gusta. Estad muy atentos porque sí, habrá viajado a Barcelona para probarlas en primera persona y daros mis impresiones. Y nos vemos muy pronto con más aquí, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. Prometo hacerlo.